Bueno, Antonio, ahora segunda toma falsa después de tu bostezo gigante. ¿Qué Podemos, bostezo, Marcus? ¿Cuánto tiempo? podemos empezar. Hace mucho. ¿Cómo te ha ido la vida después del Hostia, anterior podcast? llevas la misma ropa que la semana No sé, no pasada. me he duchado. No me Yo he duchado, también. Marc. Me he quedado solo con esta ropa. Amigos, venimos de grabar el podcast anterior hace 5 minutos y tengo la cabeza loca de argumentación. Vamos a hablar de algo guapísimo ahora, que no tiene nada que Nada ver. que ver. Para que veáis nuestra capacidad aquí, todo para la audiencia. ¿Qué vamos a hablar ahora? Tú me dices. Era deuda saludable, ¿no? ¿Cuál No, era? hoy vamos a hablar de De HR. echar. Ostras, me Digo, toca a mí acabo hablar. de hablar de argumentación, no me hagas hablar de No, no. deuda saludable. Bueno, pues mira, como tengo la reunión dentro de 35 minutos, tengo que marchar. Ya sabes lo que Digo, hemos la reunión en hablado. 35 No, no, minutos, no. no me No tengo fastidies. que marchar en 35 minutos para irme a una reunión a hablar de esto. Más o menos, no es lo mismo. Tenemos que hablar de esto. ¿Qué tenemos que...? Cuidado el café. Sí. ¿Qué vamos a hablar de HR? ¿Qué quieres que hablemos? Mira, hay algo que creo que es bastante interesante, que se da bastante en los negocios, que es la externalización de diferentes Mm. áreas. Eh, Algunas que siempre han sido muy core, ¿no? De las empresas. Yo, por ejemplo, bueno, lo dijimos en el primer episodio, pero yo soy CFO de una empresa, de una startup, y es algo que veo bastante habitualmente en el sector de las startups, que son los external CFOs, ¿no? Y de hecho hay bastantes Sí, empresas que se dedican a esa llevanza de un área que yo creo que es muy estratégica y sí. muy propia de la empresa, pero claro, al principio especialmente la gente dice, bueno, total, si solo es subir algunas facturas y hacer algún report, no hace falta que, ¿no? Que Externaliete. Y conozco. contrate algo, que pague seguridad social y lo tenga aquí full time, tal, lo externaliza. Eso es algo que, sobre todo en startups, hasta una serie A, normalmente, es bastante habitual ver external CFOs. Bueno, que te dan un valor añadido un poquito más que un gestor, pero bueno, están ahí para las horas que sean, con los pros y los contras, que yo creo que también tiene algunos contras, ¿no? Y ahora tú has empezado una línea, ¿no? Que es No, llevo un año ya, llevo un año y 3 meses. ¿y cuántas horas? Bueno, no lo sé. Días, segundos. No, Te no, he un visto año. ahí como... Porque empecé en enero del 24. Bueno, Bueno, vamos a ver, estamos a abril, sí, realmente sí. pero relativamente llevas poquito Sí, sí, y ahora por un área sí, sí, que, yo estoy muy emocionado a nivel de negocio porque es una cosa tremenda. que de hecho es algo que no esperabas cuando fundaste No, no, Efficient no, no, Happiness, para nada. que es, ¿no? Pues hacer este rol de external HR partner, por así decirlo. Director externo, responsable, dirección externa de recursos humanos, de dirección de personas. Así de simple. Y tiene todo el sentido del mundo y lo estamos viendo y sobre todo el por qué y dónde encaja esto, que es brutal. Pero te voy a hacer un poco de challenge. Yo también, claro, con el tiempo que tengamos, pero Me parece bien. igual que creo que la dirección financiera es algo muy propio de la empresa y muy estratégico, la gestión de los equipos y de las personas también es muy estratégico, ¿no? Por ejemplo, generar tu bolsa de potenciales candidatos para tener siempre una capacidad de reclutamientos rápida, políticas internas, políticas de los equipos, políticas de vacaciones y de aumentos, etcétera, es algo muy propio de la estrategia de la empresa, de la estrategia hacia adentro, que es una estrategia hacia adentro que tiene un impacto hacia afuera, ¿no? Erga omnes. Em, ¿Cómo lo ves tú para externalizar esto? ¿Se entiende la pregunta que he hecho? O sea, estás preguntando, para entenderte, ¿no? Estás preguntando que por qué tendría una empresa que externalizar algo que quizás debería llevar ella. Por ejemplo. Bien. O qué beneficio le da. Sí, 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 muy fácil. Vamos, muy fácil. Ahora que lo sé, es un área que dirige compañeros míos y sobre todo está encabezado por Joan. Premisa para que la gente entienda, porque la gente sabe que yo fundé Efficient Happiness, trabajamos la felicidad eficiente y porque ahora estamos hablando de esto. Simplemente hace algo más de un año y medio surge la necesidad por parte de algunas empresas que vienen a nosotros preguntando que necesitan ordenarse a nivel de personas porque van creciendo poco a poco, pero eso es un desastre. Es
el personal, como dicen muchas empresas, porque es así, la jerga antigua, el personal siempre suele ser lo que más dolores de cabeza da, y es porque no está ordenado y no se tienen las bases, los pilares bien construidos que te permiten tener una base para crecer con las personas de tu equipo, ¿no? Y con nuevas que puedas ir incorporando. Entonces, ¿por qué una empresa debería externalizar el servicio de recursos humanos? Hay que distinguir el tipo de empresa, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, obviamente, inevitablemente voy a hablar de nosotros, tengo que hablar de nuestro trabajo, pero a modo ilustrativo, pero voy a contestar lo tuyo. Tomamos cómo funcionan las grandes compañías, ¿no? Que tienen 1000 personas, 1000 posiciones, ya me entiendes, en recursos humanos. Y digamos recursos humanos para no decir gestión de personas, recursos humanos. De acuerdo, ya sé que no somos ni recursos ni nada. Me lo dices a mí que tengo Efficient Happiness. Pero humanos sí, ¿eh? Efectivamente. Pero recursos humanos. ¿Por qué? Porque eso solo tiene, siempre decimos, porque esto tiene que ser algo exclusivo de las grandes organizaciones y no de cualquier persona. Y nosotros lo que venimos a hacer es a democratizar con base en esa necesidad para crecer y quitarnos los dolores de cabeza y ser más fuertes y competitivos en el mercado. Lo que hacemos es simplificarlo todo mucho, hacerlo sencillo y aplicarlo con base en 3 preguntas que tenemos que contestarnos. Antes de hablar de las 3 preguntas, ¿por qué debería una empresa externalizarlo? Por un tema de, probablemente, esto ya es argumento de venta nuestro, ¿por qué debe externalizar o por qué nos debe contratar? ¿No? Que de hecho no sé si hay más empresas que hagan esto porque vamos viendo, debe haber, ¿eh? Y no lo conozco y tampoco es algo que me haya puesto a mirar y no creo que mire nunca, porque tenemos mercado para rato y hay mercado para quien quiera sobre este tema. Porque el coste para la empresa va a ser muchísimo menor que tener a alguien con la misma equivalencia de experiencia fija contratada. No hay nada que ver. Nosotros somos un equipo encabezado por una persona que durante 20 años dirigió recursos humanos en una multinacional financiera. Y tú contratas solo a esta persona full time a ver cuánto le tienes que pagar y compáralo con tenerlo a él y a un equipo y él en primera persona también, llevándote todo, pero de una forma externa, cómoda, poco invasiva y adecuada para los ritmos de tu negocio, pero con una experiencia que traes y extrapolas de fuera. Y lo bueno de esto es que, como tienes experiencias de otras organizaciones, tu conocimiento está en continua evolución. Y eso es lo bueno que tú estás aportando. Aquí estás aportando experiencia a un precio mucho más reducido y una experiencia que tú no podrías pagar. Esa es la realidad, ¿no? Como empresa que estaba dirigido a pequeña y mediana empresa. Aunque ya cuando va siendo mediana puede ser que tengas departamento de personas como un cliente que tenemos, pero que sea un desastre. Porque las personas que han ido promocionando no tienen la experiencia o van aprendiendo a medida que vamos creciendo, ¿no? Es un poco eso. Eso es lo que sobre todo justifica. Que claro, el hecho de externalizar, que no he entrado, ¿por qué necesitas este servicio? Pero eso sí, el hecho de... Sí. Es que esto creo que tiene mucho que ver. Es que es imposible que hagamos sesiones cortas, porque esto, Bueno, pues haremos esto y si no haremos segunda parte. el melón que voy a abrir creo que va para bastante. Bueno, Pero vamos a ver. creo que tiene mucho que ver con la forma en la que se construyen los diferentes departamentos de una empresa a lo largo de la evolución de esta. Quiero decir, normalmente cuando tú montas algo de cero, tienes el CEO barra hombre que vale para, o mujer que vale para todo, que es el que lo hace todo, ¿no? Y tú te has encontrado ahí, pues el que barre la oficina, el que limpia, el que vende, el que construye, el que hace el producto, el que programa, lo que sea. ¿Ya? Entonces, empieza con esto y en función de si has podido vender tu servicio barra producto o si has podido captar dinero, vas a ir construyendo un equipo donde vayas delegando en personas que saben más que tú, ¿no? Entonces, normalmente, al menos en el sector de las startups tecnológicas, pues esto significa contratar programadores, que si full stack, que si backend, que si frontend, que si no sé cuántos, que si, bueno, 1000, eh, vas desarrollando toda la parte de producto y a la vez sueles ir desarrollando también simultáneamente una parte de growth o sales, ¿no? Y Sí, marketing, sí, de sí. decir, oye, pues tengo un producto y además tengo un equipo que lo Sí, lanza al sí, sí, sí. mercado. Y
el jefe o el CEO o la CEO que se queda ahí supervisando y manteniendo todo a flote y coordinando, marcando objetivos, estrategia, bla, bla. Bueno, entonces ya con esto, pues luego, por eso también decía que los CFOs externos suelen usarse mucho en empresas jóvenes. Esto es lo que te ha llevado a tener algo que funciona, a ver si tienes algo que funciona y ahí entonces empiezas a corporativizar, ¿no? Ya pones un CFO, alguien que te lleve las Esa es finanzas. la palabra, corporativizar. Esa es la palabra. Y llega un punto, ¿no? Vas abriendo departamentos y llega un punto en el que dices, oye, no sé si debajo del CFO, al lado, en otro lado, que monto o pongo a alguien que me ayude a corporativizar también la parte de gestión de personas, porque me va a ayudar a traer talento, tener un pool de talento, retener talento, fidelizar talento. Ah, pero y ahora te pondré más. Es que claro, Entonces, es que hay muchos temas aquí. como que es verdad que si eres una empresa pequeña, lo veo como muy útil alguien que te dé el servicio de ayudarte a crear el mejor equipo. Que yo creo que tradicionalmente esto han sido los recruiters que te vienen y te dicen, oye, yo te voy a contratar, ¿qué perfil estás buscando? Yo te ayudo. Es diferente a tener a alguien, no in-house, pero casi in-house, que te diga, yo te voy a ayudar a definir los roles que necesitas. Es que no es esto, es que no es esto. Lo estás. Pero esto lo hace un HR. Sí, pero eso es una parte muy pequeña. ¿Cuáles son, Claro, sí. cuáles son los temas más importantes? Y aquí me has dado pie para precisamente demostrarlo y que la gente lo entienda. Estás focalizando en algo porque esto lo vemos también en los clientes y siempre lo dicen algunos muy queridos. Es que la función de recursos humanos es muy desconocida realmente. Incluso para mí lo era de dentro, que yo no vengo de este mundo, ya lo sabes. Recursos humanos tiene tres comecidos. Perdón, Tres pero comecidos. veniendo de este mundo es como, ¿eres alien? No voy a entrar en ese tema, que cada quien lo cuestione. Tiene tres cometidos. Tres. Contestar a la pregunta ¿qué somos como empresa? Ujú. Contestar a la pregunta ¿cómo crecemos y nos desarrollamos? Y contestar a la pregunta de ¿cómo pagamos? Fíjate que ahí no hay nada de lo que tú dices. ¿Qué somos como empresa? Cultura, valores, etcétera. Eso va a definir nuestra idiosincrasia, nuestra forma de hacer. Vamos a poder fichar gente afín, obviamente supliendo las necesidades. Vamos a poder hacer todo lo que construyamos con un sentido para el negocio y la visión que tenemos y propósito, etcétera. Esas culturas es qué somos. Si no sabemos qué somos, luego hay los hoyones que hay en relación a la cultura. ¿Cómo crecemos? O cómo nos desarrollamos, que es lo mismo, es el plan de carrera, que es una de las motivaciones intrínsecas que existen dentro de cualquier trabajo. Oye, yo entro aquí, ¿qué posibilidades tengo yo aquí de crecer profesionalmente? ¿Cuáles son los hitos que a mí me pueden poder permitir crecer? Crecer en conocimientos, ergo crecer en eventuales responsabilidades. Por lo tanto, si tengo más responsabilidad, crecer también salarialmente. ¿Qué recorrido puedo tener yo aquí? ¿Hay un proyecto de futuro para mí dentro de la empresa? Que eso implica que la empresa tenga un proyecto de futuro, per se. Y luego, ¿cómo pagamos? Sí, en blanco y en botella. Esto es, Con transferencia. o no. No, Bizum, ilegal, Meyer, no. O pagáis en negro. Aquí agencia tributaria patrocinado. Oh, ¿cómo pagamos? Es política retributiva. Política retributiva significa por qué cobras, desde el punto de vista del empresario y desde el punto de vista del trabajador, por qué pago lo que pago a mis personas y por qué cobro yo lo que cobro por el trabajo que desempeño y qué puedo hacer. Y de hecho, te da los argumentos para saber si estás cobrando de más, de menos, y por lo tanto, poder saber si tienes que, aquí, botón este, y poder saber si puedes mejorar salarialmente a alguien o no, porque muchas veces creemos que estamos insuficientemente pagados, pero objetivamente cuando te vas a las bandas salariales, que esto es fascinante, o sea, esto es como una ciencia. O sea, Perdón, Antonio, porque lo que has dicho me parece muy bueno, los 3 puntos, y me gustaría. esto es como la premisa, luego ya viene todo lo. Claro, claro. Y, por eso estamos dando el Sí, tiempo sí, para sí, sí, intentar. tenemos 20 minutos. Venga, Estoy intentando ver cómo podemos organizarlo, y me gustaría que fuéramos venga, punto por punto, vale. hacer las 3 preguntas que has hecho y dedicarle al menos 5 minutos a cada Sí, pregunta, ¿vale? sí, tres, Primera pregunta, ¿qué somos? vale.
Porque cuando lo estás... O política retributiva, ¿no? No estoy empezar por la primera, ¿qué somos? Porque cuando lo estamos explicando digo, ostras, como dos cosas, ¿no? Yo esto lo veo mucho como una función bastante exclusiva, perdona, del CEO, Claro. porque es quien tiene que definirlo, y sí que creo que, por ejemplo, hay muchas empresas de coaching que ayudan, y tú siempre me has dicho, yo no hago coaching, pero que te ayudan, ¿no? A encontrar este propósito, que es esta guía esta estratégica que haces con el CEO de que es tu misión, tu visión, tus valores, quién eres, hacia dónde vas, ¿no? Entonces, yo no sé si esto se ha entendido, al menos tradicionalmente, oye, hay switch, ¿no? Siempre hay switches de cómo hacer las cosas de otra forma o cómo mejorarlas, pero tradicionalmente no se ha entendido como algo de recursos humanos, ¿no? O Bueno, corrígeme. no, hoy en día ya no. Hoy en día no está cuestionado que todos los departamentos de cultura empresariales de las grandes compañías, me voy a las grandes porque es donde se ve claro, están dentro de las funciones de los departamentos macro de recursos humanos. Pero tú quieres traer algo que quizás se está viendo más en empresas grandes, o sí, grandes, Sí, pero es a pequeñas. claro, y por eso hay que simplificar, hay que hacerlo simple. Ponte ejemplo real, una empresa que ya son 10 personas. Me parece muy bien, a lo mejor el CEO en su día hizo el ejercicio, pero luego, a día de hoy ya somos 10 personas. Dime qué es lo que identifica a tu compañía con lo que eres hoy, de 10, con las 10 personas que sois hoy. ¿Qué identifica a tu compañía? ¿Qué la diferencia? ¿Cuáles son los valores que rigen el comportamiento de todo lo que sucede en la compañía? Y ahora pregúntale al CEO que haga el ejercicio. Lo vas a ver, va a ser un dolor de cabeza, él tendrá lo suyo, pero claro, va incorporando a uno porque tiene necesidad, todas de startups. Yo me voy a clientes nuestros, dos gestorías estoy pensando, por no irme a los del a los de tema de hospitales, o vamos, médico, mejor dicho, me voy a esto. Necesito un contable tal, necesito al fiscalista, necesito a otro de nóminas, necesito a no sé qué para nuestros clientes, los especialistas, necesito al full stack, lo equivalente. Ok, he ido incorporando personas porque las necesitaba para cubrir las necesidades que damos, de los servicios que damos a los clientes. Vale, bien. Pero estas personas, que obviamente las habrás seleccionado por afinidad, ¿qué es lo que objetivamente hace que estén ahí, que os una y que además eso que os une luego justifica? Esto es muy importante. No lo ahora lo diré, pero ¿para qué sirve definir valores? No solo sirve para decir que somos de una manera determinada. A nivel estratégico para el negocio le sirve a la dirección, pero luego también sirve para evaluar internamente, para fichar principalmente también. Y luego para construir todo afín internamente con esos valores. Claro, tú puedes, CEO puede tener un coach o no coach, es que no lo sé yo, pero sí que le diga, que le marque la visión y todo esto, y el propósito, pues muy bien, aunque ya debería haberlo tenido de antemano. Está muy bien, o lo redefinimos. Pero cuando tengo el conjunto, ¿qué narices? Ostras, es que hemos crecido, de repente somos 10 alrededor y ¿ahora qué? Pues ese ahora qué es precisamente lo que toca definir o redefinir la cultura, que es la consecuencia de el grupo de personas que hemos formado. No es lo que yo creía, porque a lo mejor lo que yo creía es una cosa, pero que en parte choca con otras personas porque maneras de hacer son diferentes. Ujú. Y tenemos que buscar esos puntos en común. Nosotros lo hacemos de una forma muy sencilla, a través de un cuestionario de 2 preguntas, luego hacemos una reunión, un focus group, en donde definimos eso, pero con base en comportamientos reales. ¿Qué tipos de empresas necesitan, que quizás sería como un paso anterior, ¿no? Este tipo de recursos humanos. Por ejemplo, ¿Bar Manolo lo necesita? Depende de cuántos empleados tenga. Estamos en conversaciones con, no es un bar, es un restaurante que tiene una tienda aneja. Han crecido ya. Poca broma, son 30 y pico personas ya, entre turnos y tal. Todas las empresas, si tú tienes un número determinado de personas, un número determinado que puede ser a partir de 5, y con el tema retributivo se va a ver clarísimo. Se va a ver muy claro. Primero, lo de la cultura es importante para fichar a fin. Y luego para evaluar a las personas. Vale. Ahí lo tenemos, Pierre, igual lo tenemos. Sí, sí, es. Pregunta por pregunta. La primera era, ¿cómo? Ahora que no me acuerdo cómo has hecho la pregunta exactamente. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Vale. ¿Quiénes somos? Eh, te compro que puede ir ayudando al CEO en la... Es decir, creo que es algo que cuanto antes empieces, antes te ayuda. Si tú empiezas de inicio, Eso claro, es cierto. porque tú estás pensando en el mundo startup, es normal. Yo estoy pensando en la mayoría de pymes que no son startups,
que ya tienen gente Sí, sí. y que se encuentran en esa de situación. Lo ideal es empezar. Si tú empiezas de inicio, Estoy de acuerdo, cojonudo. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si no, hostia, pues tenemos que aquí, ¿no? Vale. Ahora vas a ver, las otras dos lo va a ser clarísimo. Segunda, Vamos a hablar de, te voy a hacer el cambio, ¿vale? Te voy a ¿cómo pago? cómo pagamos. Vale. ¿Cómo son las promociones en la inmensa mayoría de empresas que no tienen una política retributiva? ¿Cómo son? Aquí la gente que nos vea de Spotify no sabe lo que acabo de hacer. Me he metido el dedo en la boca, he puesto el dedo arriba, puedo bufar el aire. Puede bufar el viento. Pues depende de dónde me sople el viento y lo que... Sopla. Bufar es en catalán solo. Ay, bufar, es verdad, es catalán. Pues ver sopla el viento. Va a depender mi promoción, mi incremento salarial, que te lo dé o no, en función de lo que a mí me parezca que has hecho. Y la persona también te va a venir a decir, es que a mí yo sí he hecho mucho porque también me lo parece. Necesitas reglas objetivas. Reglas objetivas que además mantengan lo que se llama la equidad interna. ¿Qué es la equidad interna? Que estéis justamente todos equilibrados en función de vuestras responsabilidades y capacidades. Y aquí hay unas cosas que no quiero entrar en profundidad, se llaman las bandas salariales, es decir, tu recorrido profesional dentro de la empresa se mueve entre un punto A y un punto B, siendo A el inicio y B el final para ya no tener más posibilidad de cobrar lo mismo, de cobrar más en esa posición. Por lo tanto, cobrar más implicaría dar un salto en la posición. Lo ideal es tener el punto de equilibrio entre A y B. Pero si tú empiezas en A, puedes ir subiendo, Si tú empiezas, por ejemplo, en 80, pongamos que 100 es el punto de equilibrio, ¿no? De hecho, es como lo hacemos. El 80 es el inicio, tengo recorrido dentro de las mismas funciones, te voy promocionando, te voy incrementando el salario, promocionando en posición, pero sin salario, porque vas haciendo méritos. Luego hablamos también de la evaluación y todo, porque es que todo esto es necesario. Tienes recorrido, te puedo dar, y llegas al 100, pasas el 100, llegas al 120, ostras, yo no te puedo dar ahora un 130 o 140, porque entonces estarías sobrepagado. Si yo tengo estas reglas del juego claras, al empresario yo le estoy dando... Si yo tengo estas reglas del juego claras, al empresario yo le estoy dando argumentos sólidos, al empresario y al trabajador para que lo entienda, para entender cuáles son las instrucciones que debo seguir para mejorar salarios y también para justificar que estás bien pagado, y también al empleado para darle argumentos de si está bien pagado o no está bien pagado y qué posibilidades hay. Esto siempre va unido a la política salarial, siempre va unida con el plan de carrera. Es como que es un matrimonio que no se puede separar. Pero eso es fundamental. Es la primera vez, y esto nuestros clientes nos lo dicen, los dueños de las empresas con las que trabajamos, nos dicen, es que por primera vez yo saco la ficha y sé quién está pagado de más, de menos, cuál es el recorrido que tiene, puedo incrementarle justamente, no. Por ejemplo, tenemos beneficios a final de año. ¿A quién repartimos? ¿A quién le podemos dar un incremento? Pues a lo mejor tienes que dar un incremento. ¿Quién se lo merece? Eso nos lo va a decir la evaluación también, objetivamente. Pues se lo merece Mark. ¿Y por qué Mark? Mark, bueno, Newton Trialing. ¿Por qué Mark? Y se lo merece porque ha hecho méritos. Mira sus resultados, mira además, va con los valores de la empresa, los lleva tatuados. Bien. Y ahora la pregunta es, ¿se lo podemos dar o no? Ostras, Mark, ¿os acordáis? Estamos en esa banda entre 80 y 120 para movernos, siendo el 100 el punto justo de equilibrio. Mark está cobrando 100. Oye, pues tenemos un poquito de recorrido. ¿Y si Mark está en 120? Pues entonces, si Mark está en 120, tenemos que plantearnos si a Otra lo mejor categoría. promocionarlo o no. También te tenemos que preguntar a ti, porque no todo el mundo quiere promocionar. Y cuando alguien no quiere promocionar, también tiene que ser consecuente que tu tope salarial, al menos aquí, va a ser este por ahora. Pero tú sabes las reglas del juego, las sabes de antemano, que hay mucha gente que no quiere promocionar. Y está bien. ¿Cómo marcas del 80 al 120? Pues esto es bastante interesante. Miras fuera, primero tienes que mirar la equidad interna. ¿Qué es la equidad interna? Que aquí viene un poco la parte del plan de carrera. Y ya nos metemos en la tercera pregunta. Es que va muy relacionado. Que es bastante... Antes de que te metas, haz un paréntesis que te voy a hacer una pregunta. Vale, paréntesis.
Ah, ya te vas a meter en la... No, digo... No, es que me tengo que meter de alguna manera. Vale. Tengo que Es meter que para te contestar. quería preguntar algo que está hablándose, que es una reforma normativa que plantea el gobierno actual, que creo, no sé, creo que entra en vigor ya este año, ¿no? Que es hacer públicos los Sí, sueldos sí, de los sí, sí. empleados. Bueno, eso ¿Crees que es una buena medida? es que depende de varias cosas. Tú y yo habíamos debatido esto en el pasado. Puede ser una Pero sin micros. sí, será una buena medida. Eso va a hacer incendiar empresas. Y yo sé que va a haber va a crear unos Hombre. incendios y unas tormentas brutales. La cosa es, y como hemos grabado antes el de argumentación, el podcast anterior, si estáis escuchando esto y no habéis escuchado, por cierto, el podcast de argumentación, id ya al anterior, ¿de acuerdo? Dale like y suscríbete, por favor, siempre. Pues dale like y suscríbete, lo decimos al final, no lo decimos. El tema de hacer públicos los salarios. Pienso, y lo he visto en empresas que han sido clientes, no de esta rama, sino antes, con Efficient Happiness, en donde de alguna manera sí la gente sabía lo que cobraba, no tan de forma formal, pero sí lo sabían. ¿Cuándo se puede dar esto? Que no haya ningún tipo de problema ni tormenta. Cuando realmente no hay nada que esconder y hay absoluta transparencia dentro de la empresa en todo. Y existe esa equidad interna, ¿no? Dices, oye, no me importa que si tú tienes para lo que cobra B, porque es... Si tú tienes todas las reglas del juego montadas, claras, mira, un argumento más para que nos contraten, o que contraten este servicio, o que tengan a alguien que se lo haga. Porque si tú tienes todas las reglas claras, todo claro, y no hay nada que esconder, no hay triquiñuelas, no estás pasando por encima de nadie y todo el mundo sabe lo que hay, no tiene que haber ningún problema. Pero claro, eso no sucede. Es que esto es muy complicado porque la realidad de la empresa cuando se forma es que, Claro, claro. va evolucionando. Y a lo mejor tú empezaste contratando muy caro, por ejemplo, Sí, tienes que mantenerlo, claro. pues no puedes bajar, y luego las contrataciones después que las puedes hacer más eficientes y ya generas una equidad, o a lo mejor al revés, Sí. empezaste muy barato y luego te cuesta más y hay unas diferencias, o es muy difícil justificar entre un perfil senior y junior. Ahí tienes que, y ahí no tienes, o sea, ahí va a pasar, ahí tienes que argumentar. Volvemos, ahí tienes que ser transparente, desnudarte. O sea, tú estás de acuerdo, básicamente, a grosso modo. No es que o sea, estoy de acuerdo o no, No lo ves negativo. no lo veo negativo si las cosas se hacen bien. No, es una como norma, ya no para la es normativa. Van a haber follones. Van a haber Va a ser una follones, locura. sí. Ríete tú de la caída del Nasdaq. ¿Sabes lo que pienso yo? Hay una sobreregulación. Hay muchas cosas que no deberían regularse. Ya está todo, o sea, ¿para qué? No deberían regularse muchas cosas. El tema es que nosotros deberíamos estar haciendo bien las cosas. Ese es el tema, ¿no? Tony, antes de que entres en la siguiente, sí, Que vamos aquí, voy viendo hacia el final, pero no, venga, ve. antes de que entres en la siguiente, que te estoy lanzando preguntas que van todas en serio, además y van hilando. Claro, ¿cómo lo hace una empresa? O sea, cuando uno marca las políticas retributivas, por ejemplo, desde las finanzas, lo haces, La pregunta. lo haces en función de los recursos que tienes y los recursos que generas y los que Claro. esperas generar y todo. Pero dices, ¿cómo pago? Ostras, ¿qué pasa cuando es que no puedo hacer más? Aquí hay que tener varias cosas. No te puedo aumentar el salario cada año, por ejemplo, ¿eh? A ver, por eso es tan importante la transparencia. Yo soy yo soy defensor de la transparencia radical, porque luego no me va a venir nadie a llorar. Y si me vienen a llorar, todo el mundo sabe lo que hay. Todo el mundo sabe lo que hay. Es como en las parejas se entiende muy bien. Es que yo pensaba que eras de una manera. Pero Pues siempre. puedes mantener un equipo exitoso con... Es que es lo que hay. Bueno, depende. Si estamos todos unidos, es decir, para poder ganar más, tenemos que remar todos. Ahí hay un tema, y ya entraremos en la rama mía de Efficient Happiness pura, de felicidad eficiente, que es qué consigo yo para que mi equipo reme conjunto. Así. Y te voy a dar una estrategia Es que nos estamos complicando. que además se la puedes dar la puedes usar. Que es que ayer estaba escuchando un podcast y creo que tiene toda la razón, el de el Wall Street. Sí, Wolverine, ¿no? Estaba haciendo una entrevista a Bernat de Holded, que fue una de las últimas operaciones en las que estuve involucrado en Nauta, la Sí. cliente de Holded. Y él hablaba de la poca cultura que hay de la retribución en España, especialmente de la retribución en stock options.
Ya, ¿no? Es como, tal vez. ¿cómo puedo hacer que los empleados remen conmigo? Pues te doy parte de la empresa, te doy unos stock. Y decía, es que si tú le das 1.000 euros en acciones a un empleado, ponle 5.000 euros en acciones a un empleado o 1.000 euros en cash, te van a elegir la mayoría los 1.000 euros en cash. A pesar de que esos 5.000 euros en acciones, si hubiese sido Holded, por ejemplo, hubiesen valido mucho dinero, ¿sabes? Pero no hay esa cultura. Entonces, como que es muy difícil. Los planes, no, pero aquí hay planes de incentivos económicos, el tema de la visión, o sea, aquí hay varios temas. Los temas intrínsecos, que son esos que a nosotros nos motivan, que tienen el peso sobre todo alto. Luego están los temas duros, que serían bonuses, todo lo que podamos, ¿no? Pero eso ya sería otro tema, que hoy habría hablarlo, ¿eh? Hombre, a ver, ese es mi... Ah, de las stock options, vale, vale. Yo pensaba que hablabas del tema de cómo mantener a la gente comprometida. Me parece bien. ¿Cómo determino yo, tú como CFO, que a lo mejor tienes que, ok, ¿cómo pago? Que ni siquiera muchos tienen CFO, es que ese es el tema. O si lo tienen, pues, ¿cómo pago? ¿Cómo determino lo que paga? Para eso tienes que, y entro en la pregunta 3. Y no todas tienen CFOs que se hacen estas preguntas. Claro, Bueno, claro. No, 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 el socio, el director, quien sea, el gerente. ¿Cómo determino yo lo que pago a las personas? Aquí viene el tema. Para eso tienes que tener a las personas posicionadas dentro de tu empresa. Y ahí voy el cómo crecemos y cómo nos desarrollamos. Para saber cómo puedo crecer, primero tengo que saber dónde estoy y dónde posiciono cada una de las personas de mi empresa. Y eso se hace por una serie de niveles profesionales que se llaman y se pueden numerar, ¿eh? Nosotros usamos 7 niveles, que es como el máximo dentro de lo simple. El que entra más abajo, nivel 7 hasta el 1 que es el que dirige, ¿ok? ¿Cómo puedo llegar de 7 a 1? Bueno, pues hay un recorrido y una serie de requisitos con evaluaciones y tiempo que tienes que cumplir y funciones. Perfecto. Una vez yo tengo a mis personas posicionadas en cada nivel en función de la responsabilidad, por lo que también hay que definir los puestos de trabajo, otra tarea de recursos humanos tan importante, un CEO que defina los puestos de trabajo. Se tiran de los pelos. ¿Qué es lo que hace cada quien? ¿Es comparativo este con este? Por lo tanto, estamos en el mismo nivel. Bien. Entonces, una vez posicionamos a las personas en estos niveles, esto es para organizarnos, lo que tenemos que ver es, dentro de cada nivel, las personas que están, por ejemplo, en el nivel 3, tenemos a 4 personas en el nivel 3. ¿Cuánto cobran cada una de ellas? Lo que sea. ¿Cuál es la media de lo que cobran? Tanto. Vale, elemento. 30.000 euros. Perfecto. 30.000 euros es la media de lo que cobra nivel 3. Genial, al año. Por lo tanto, esta media me está dando la equidad interna. Es lo que, en consecuencia, esa es la media en la que nosotros nos movemos. Bien, pues ya tengo un dato que a mí me permite, objetivo a nivel interno mío, saber cuán, dónde empezar a moverme. Luego eso lo tengo que comparar, obviamente. Están los temas del convenio colectivo, si hay convenio colectivo, lo que implica que eso nunca vas a estar por debajo de convenio y la verdad es que la gente no es que suele pagar por convenio, la gente suele pagar y siempre hay incrementos con el tema de convenio, bueno, eso es otro tema, que no quiero entrar porque es más complejo. Pero eso es una manera de determinar cuál es la equidad interna. Y luego también, en función de tus posibilidades, compárate con el mercado. Hay ciertos estudios, hay públicos, lo que pasa es que algunos depende de localización, depende de dónde estás geográficamente, depende de varios temas, pero que te pueden ayudar a saber si estás muy fuera de mercado o no. Pero lo que primero te interesa es si estás dentro de tu propio mercado y tu propio mercado es dentro de tu empresa. A mí gente bien pagada, ¿no? Porque si tengo a uno en nivel 3 que me está cobrando 70.000 euros y los otros me están cobrando 28, diré, ¿qué ha pasado aquí? Porque Red flag. una red flag como la copa de un, vamos, como la copa de un pino. Porque, ¿por qué esta persona está cobrando tanto para las funciones que hace cuando el resto de gente está cobrando esto por estas mismas funciones? ¿Qué está claro, esto es un problemón de la leche. Tener todo esto determinado te permite saber cuáles son los escalones que yo puedo seguir para avanzar profesionalmente. Y ahí es cuando se liga, ya lo hemos ligado a la retribución, al salario y a los incrementos salariales. Aquí entra en juego el cómo crezco. Y cómo crezco, ahora yo, como ya tengo una política, como ya tengo un plan de carrera, ¿cómo sería el plan de carrera? ¿No? He definido los niveles, he posicionado y ahora vamos a definir en un tiempo cómo puedo pasar de nivel 5 a nivel 4, del 4 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1, el día de mañana, a lo mejor porque abro una filial en donde sea, o otra rama de negocio que quiero que la lleves tú. Perfecto. ¿Cómo puedo dar esos saltos? Ahí hay que marcarse objetivos,
objetivos de negocio, eso lo tiene que hacer dirección, objetivos de negocio, y luego también la cultura juega. Ok, eres representante de los comportamientos de la empresa o realmente vas por tus caminos, que esto va a acabar mal tarde o temprano. Y ahí es cuando se evalúa. Y cuando evalúas si puede haber un incremento salarial y si, barra o si, ¿no? Depende de la situación, también puede haber un salto de categoría profesional. Fíjate, recursos humanos, lo importante que es. Todo esto al final también te fideliza a la gente, al dinero, en fin, el tema del dinero no hay que discutirlo. El tema de también tener unas proyecciones a futuro, pues a muchas personas les interesa. Siempre pensamos en que las nuevas generaciones son generaciones que saltan y que no quieren estarse mucho tiempo en un sitio. Ya, pero también vivimos en España, por ejemplo, en un país con un espíritu funcionarial muy grande y la gente busca cosas seguras. Si yo puedo garantizar desde mi posición, estoy en un pueblo de Murcia, en donde la persona me está buscando algo que le sea seguro para vivir y tal, o sea, lo clásico, ¿no? Tener su hipotequita y todo lo que quieras, que no me perturbe, es genial que le puedas dar la seguridad que en un futuro, este es tu futuro esperable si te quedas aquí y apuestas por nosotros, porque apostamos por ti y te damos un horizonte temporal. Es genial. Mucha gente te lo compra. Hay gente que quiere saltar y se quiere marchar. Genial también. O sea, nada es lineal y además hay distintos perfiles. Hay personas que son más recolectoras, que están en su parcelita y mejoran en su especialidad. Hay personas que son exploradoras, que a lo mejor se van a otras compañías porque quieren más conocimiento. Hay personas que son escaladoras, que quieren pasar del nivel 3 al nivel, no, del nivel 6 al nivel, o del 7 al, sí, del 7 al 1 ya querían pasar paso mañana. Pues esas maneras de interactuarlo hay que tenerlo en cuenta. Nadadoras, voy progresando. Nada por aquí, nada por allá. Ahora ya no. Nada por aquí, nada por allá. No hay dinero por aquí, no hay dinero por allá. Dios. No, claro, vas nadando y el camino es más sinuoso, vas progresando, pero más lento que el escalador. Todo esto es lo que hace recursos humanos y tiene que tener. Fíjate que todo lo que he hablado son reglas del juego para todas las partes, para darte certidumbre, permitirte crecer, permitirte tener no tener pollos internos, justificar también, hay que decirlo, justificar despidos cuando son necesarios. Si alguien no cumple las evaluaciones porque se está realmente tocando las narices en contra de sus compañeros, ¿qué argumentos tienes tú para despedir a alguien si no tienes criterios objetivos de evaluación? Algo que lo pilles robando de la caja. Muy difícil, tu despido va a ser improcedente probablemente. Pero si tú tienes evaluaciones objetivas, un par de evaluaciones, y no, está, y además no, y se te marcaron los objetivos, y aquí está, y todo documentado, y aún así no pegas palo al agua, ya lo sabíamos, pero es que ahora tengo objetivo, ahora ya tengo argumentos para. O sea, imagínate hasta dónde podemos llegar. Antonio, porque sé que te... Sí, mira, aquí Miss Running Out que dice que te quiero acabar con una pregunta, que seguro que hay mucha gente que se lo ha hecho. ¿Qué pasa? O sea, y será breve, y con esto cerramos. ¿Qué pasa cuando eres una empresa que no está en crecimiento? También puede aplicar todo esto. Es decir, 100%. una empresa como la mayoría, como no sé si la mayoría, pero como muchas, ¿no? Que tiene algo que funciona, es estable, es un equipo de 10, 15, 20 personas y se mantiene estar en el tiempo. Exactamente. Eso ¿Aplica también? aplica y eso de hecho lo hacemos. Aplica porque al final es una manera de dar certidumbre a la gente que tienes allí y de dar tranquilidad también al empresario para con sus personas. Van a haber cambios, fichar a las personas muchas veces porque hay que reemplazar, son dolores de cabeza, saber posicionar a las personas dentro de la organización son dolores de cabeza, que hay empresas que seguro que ya lo hacen y genial. Pero también, por lo que yo he podido ver en primera persona, da mucha tranquilidad, te da una ordenación y al corporativizar, no significa que la vayas a vender a un fondo, no voy por ahí o a una gran compañía, sino que te vuelves profesional. Al volverte profesional, por tener reglas del juego, hace que todo el mundo sepa en qué escenario se está moviendo. No lo he dicho, esto es muy importante y quizás tenía que haber empezado por ahí. Nosotros cuando empezamos a hacer todo este trabajo, lo que primero hacemos es un trabajo de auditoría de personas muy profundo, que es el Efficient Happiness Assessment, que tiene 3 modalidades. ¿Por qué? Porque tú para construir, tú no solo puedes escuchar al empresario, tienes que escuchar a la plantilla. Y la gente cuando se siente escuchada, ya empieza a sentirse valorada y querida. Esto es magia.
y hay una línea de comunicación profunda, ¿no? Pero tú sabes qué es lo prioritario para la organización como comité de dirección, pero también qué es lo prioritario para tu gente que a lo mejor a ti se te escapa. Y tienes que casarlo, ¿no? Y estas 3 preguntas que hemos respondido suelen ser las principales por donde hay que construir la casa, los cimientos. Pero luego hay muchos temas ahí. Me gustaría saber si puedo promocionar internamente porque hay una vacante en vez de ir fuera a buscarlo. Me gustaría saber más sobre el plan estratégico de la empresa, porque así me involucro más. Me gustaría tener un plan de bienestar, me gustaría tener una política de conciliación, me gustaría saber por qué cobro lo que cobro. Estos son temas reales que nos dicen. Entonces, es muy importante escucharlo y es muy importante, mientras hemos construido esas 3 grandes políticas, ir también respondiendo todo ello con un orden adecuado y con un orden pertinente para la empresa que estemos trabajando. Dicho esto, es un viaje apasionante este. O sea, yo estoy viendo unas cosas que me parecen locura. Buenísimo. Yo creo que aquí lo más complejo, ¿no? de la venta tiene Sí. que ser que no solo eres productiva, en el sentido de que no. Buah, pues tío, las ventas, tenemos un ratio de venta loquísimo. No, no, pero fíjate, es que estoy flipando, John. El no se la sabe, no, pero quiero decir, no tu venta en concreto, sino en el área, y me pasa a mí como CFO también. Todas aquellas unidades que no son productivas, muchas empresas dicen, ya lo tengo cubierto, o ya lo hago yo. Y yo lo Bueno, eso es muy típico de que España, sí, pero porque tú no me vendes el producto, yo necesito gente que me venda el producto, no gente que me genere. Porque, ¿no? ¿Me explica? sí, sí, lo que pasa es que ya te digo, cuando esto es real, la última vez ayer. Sí, sí, me tengo que No ir. quiero que te me rompan. No, 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 es un nuevo potencial cliente, o sea, esto es el directo, amigos. Ahora, reunión, vale, bueno, primera reunión. No, eso, un día hablaremos de la puntualidad que a mí me. Uf. Pues dicho esto, si alguien está interesado, que nos llame, que me llame, que me contacte. No, Marc, no creo que os pueda ayudar. Dicho lo cual, al menos hemos ilustrado sobre el tema. Así que, Es interesante, no por lo que tú haces o no, sino no, no, pero para entender también por qué es importante la figura de recursos humanos dentro de una empresa, que no solo paga nóminas. Recursos humanos no solo paga las nóminas. qué es lo que se ha visto. No, efectivamente, o te ponen las vacaciones. No, hay todo esto detrás. El problema de esa visión, y con esto acabo, es que en realidad soy yo el que llega tarde y mira, me estoy alargando. El problema de esa visión es que muchas veces recursos humanos se le ha puesto la etiqueta de la persona que lleva esto. Y no es así. Si lo haces bien, claro. Amigos, cuídense. Besos. Espero que lo hayáis disfrutado. Thank you, Marcus. Venga, chao. Bye.